Solo una palabra más. Por favor, solo una. ¿Mephisto? Solo eres un patético idiota. Por eso los Vengadores no te quisieron en los X-Men, y eso que aceptan a cualquier pendejo. El hecho de que Disney haya invertido $1.500 millones en Epic Games está rindiendo frutos, y digo esto porque las temporadas basadas en Marvel, las skins y las referencias no se detienen, ya que si visitas a Mephisto en su trono, este cambia sus diálogos dependiendo del personaje con el que lo visites, que en el caso de Wanda se burla cruelmente de ella preguntándole cómo están sus hijos, haciendo referencia a que en los cómics Wanda usó 2 fragmentos del alma de este demonio para darles vida, pero más tarde este envió a su lacayo Master Pandemonium a reclamarlos. Luego si lo visitas con Doctor Doom, este le dice que los gritos de su mamá retumban en todo su reino, lo cual es una referencia a cuando su mamá Cynthia Von Doom le vendió su alma a cambio de poder, y estuvo atrapada en el infierno desde que Victor era un niño, que fue justo el factor que lo motivó a convertirse en tremendo hechicero y combinar su magia con tecnología hasta convertirse en Doctor Doom para ir en rescate de su mami. Es el más duro de todos los duros. Bueno, aún no me enfrenta. Sí, ya lo hizo. No me ha enfrentado 2 veces. Luego a Thor le dice que su divinidad interior le causa repudio, lo cual es una referencia a cuando Thor irradió la bondad interior de Mephisto, provocándole un dolor extremo con el que logró derrotarlo y escapar del infierno de regreso a Asgard. Luego Strange le dice que un hechicero supremo no es rival para él, brutos los cuales han tenido mucha historia en los cómics, como cuando Strange lo derrotó y el Ghost Rider de Johnny Blaze se convirtió en el nuevo gobernante del infierno. Luego a Shuri le dice que no perderá contra otro Black Panther, la cual es una referencia a cuando T'Challa le vendió su alma a cambio de que dejara en paz a Wakanda, pero realmente fue una trampa de Black Panther, ya que sabía que al estar atado al dios Pantera, Mephisto jamás podría apoderarse de su alma. Y por último, si lo visitas con Ghost Rider, le dice que su trato lo ha carbonizado, la cual es una referencia a Mephisto introduciendo la esencia del demonio Zarathos en diferentes víctimas a lo largo del tiempo para convertirlos en sus Ghost Riders, entre ellos el más conocido Johnny Blaze, con quien hizo un pacto con él a cambio de salvar la vida de su papá, así que seguramente él será clave para derrotar a Doctor Doom, ya que ya saben lo que dicen. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sidney, el amor de mi vida, Sweeney arremetió duro contra los paparazzis, ya que la belleza mencionó que actualmente ya ni siquiera en su propia casa puede tener privacidad, y esto debido a que todos los días decenas de paparazzi se embarcan frente a su casa para tomar fotos desde la mañana hasta la noche. Incluso muchos paquetes turísticos ya incluyen un viaje en barco para pasar por enfrente de su casa, por lo cual le pidió a su seguridad que les pidieran amablemente abrirse a la burger, pero estos descarados pidieron como condición que si se dejaba tomar una foto en bikini la dejarían en paz, a lo cual Sidney respondió que ni de broma aceptaría, ya que para empezar las marcas le pagan millones por enseñar los magumbos, segundo porque sus primos pequeños están en casa y no se va a estar encuerando, y tercero porque es muy diferente tomarse unas fotos en un set profesional a regalarle unas fotos a unos acosadores con los que no se siente ni cómoda ni segura. Así que ustedes, ¿qué opinan? ¿Esto es invasión a la privacidad o es el precio que conlleva ser famoso? O sea, ¿qué? ¿Estamos locos, gilipollas, estúpido, ingobernable, idiota? Y ahora sí, la noticia estelar. Han salido a la luz noticias muy esperanzadoras sobre Venom 3, empezando con que Fortnite no se quiso quedar atrás y aplicó un Funko, ya que spoileó la aparición de un nuevo simbionte en Venom 3, específicamente Agony, o sea, uno de los 5 hijos de Venom, al igual que Riot, Scream, Lusher y Phage. Y digo esto porque tras la llegada de la temporada de Halloween a su videojuego, anunciaron la llegada de nuevas skins, entre ellas la de She-Venom y la de Agony, pero curiosamente el diseño de She-Venom no hace alusión a la de los cómics, sino es idéntica a la de Anne Weying vista en la película de Venom 1, por lo tanto esta sí o sí tiene que ser una colaboración para promocionar Venom 3 el último baile. Oh mami, ¿sí se va a hacer esa mamada? Y ojo, de ser así, en cuanto a los hijos de Venom, ya vimos a Riot en Venom 1, a quien le cambiaron un poco su historia de origen, pero de que lo vimos, lo vimos. Luego, en cuanto a Lasher, ya fue mostrado en un trailer exclusivo para Rusia, el cual al parecer no tiene nada que ver con el toxin del oficial Patrick Mulligan, sino Lasher por su parte tendrá como anfitrión al personaje del actor Chiwetel Ejiofor. Luego, en cuanto a Scream, todo indica que tomará como anfitriona a la Dra. Payne, más que nada por la marca que tiene en su cuello y porque tienen en su poder a varios simbiontes al parecer extraídos de semillas de Venom. Y sé que muchos podrán decir que entonces el único que faltaría sería Phage, pero al parecer este animal fue el que murió en Venom 1 debido a que no consiguió a tiempo un anfitrión digno más allá de este conejo. Oh, lo siento, él falleció. ¿Qué? Luego en este otro spot vemos a un xenófago atravesando un portal, criaturas las cuales en los cómics son los principales depredadores de los simbiontes, quienes aman devorarlos sobre todo si tienen a un huésped como anfitrión, y entre los más conocidos está Phage, quien fue enviado a la Tierra para llevar a cabo una cacería de simbiontes, quien después de mucho esfuerzo fue derrotado por Venom engañándolo con devorar una granada que lo hizo explotar por dentro, mientras que en cuanto a los portales vemos que son parecidos a los de magia Eldritch de los hechiceros pero no tan simétricos, y como en los cómics este desgraciado no tiene como tal la habilidad
habilidad de abrir portales para transportarse dentro del mismo universo, y mucho menos para transportarse entre dimensiones del multiverso, probablemente este portal esté relacionado con su manipulación de energía oscura, gracias a la cual puede transportar a sus criaturas desde el planeta Kelintar hasta la Tierra. Y sí, sé que algunos podrán decir que si Null tiene la habilidad de abrir portales, entonces ¿por qué concha en esta escena vemos a un grupo de simbiontes aterrizando cual si fueran meteoritos? En los mismos trailers mencionan que estos simbiontes no fueron enviados por Null, sino más bien están huyendo de él, lo cual tiene sentido ya que en los cómics hay simbiontes que lograron romper su conexión con la mente de Colmena y rebelarse contra él, mientras que hay otros que le siguen siendo totalmente fieles. Y si a eso le sumamos que ahora está aliado con los xenófagos, vaya que Venom y Eddie la tendrán dura. Bueno, pues no siempre los finales tienen que ser felices. Y este es uno de ellos. Luego Sony Pictures confirmó que por más que Venom 3 sea la última película de Eddie Brock de Tom Hardy, esta película apenas será el inicio de toda una franquicia de simbiontes, la cual constará de varias películas individuales de estas criaturas. No especifican cuáles, pero entre las opciones podría estar el Toxin del oficial Patrick Mulligan, Scream de la Dra. Payne, Lasher del personaje del actor Chiwetel Ejiofor, Agon ni sepa la burger de quién, y en un futuro lejano hasta el simbionte Sleeper, el agente Venom de Flash Thompson, Anti-Venom, el dragón simbionte Grendel, la resurrección de Carnage y el hijo de Eddie Dylan Brock. Y a su vez mencionaron que Null no será el villano de Venom 3 el último baile, sino su aparición solo será el comienzo de algo más grande para un futuro, casi tan grande como mi padre. O sea que aplicarán la misma que con Thanos en Avengers 1, quien solo apareció en la escena postcréditos y a partir de ahí fue teniendo pequeños cameos hasta mostrarse como la gran amenaza de amenazas. Témanle, huyan de él. Al final el destino siempre llega. Y ahora ya está aquí. O debo decir que ya vine. Así que si sacamos los porros, todo indica que después de varias películas simbióticas, los simbiontes por fin se rebelarán contra Null y lo encerrarán en su propio planeta Kelintar, donde luego adaptarán el culto de Carnage, la liberación del dragón simbionte Grendel, quien por su parte liberará a su amo Null de su prisión, y nuevamente buscará regresar al universo a la oscuridad como era antes de que la Fuerza Enigma y los Celestiales trajeran luz al universo. Así que tranquilos, porque en caso de ser ciertas las teorías de que Null aparecerá en Spider-Man 4, no será derrotado por los 3 Spider-Man multiversales con ayuda de Venom. Ustedes no me podrán derrotar. Sí, lo sé. Pero creo que él sí. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios de qué simbionte te gustaría ver una película individual. Y recuerden que pueden seguirme en Facebook, donde publico noticias, momazos y todos mis videos. Y saludos para Movies Friendly, Casby, Ugauga, Elia Hernández, Nightwing Reverso, Gael Chiru, Anderson Miguel que dice: Killer, veo todos tus videos desde que empezaste en YouTube. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Y Mauricue que dice: ¿no es limón? Ni sandía, es Killer comiéndose a Mía. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, y nos vemos en la próxima.